Muy buenas noches, estamos iniciando con nuestra transmisión en esta ocasión respecto a la temática que publiqué anteriormente, bueno, en el trayecto del día de hoy. En este caso, hablando de libido autocastigadora, enemigo en tu cuerpo y mente. Esta temática, si ustedes se dan cuenta, realmente se está refiriendo a la teoría pues psicodinámica, psicoanalítica, que nos está señalando acerca de esos impulsos de vida y de muerte por un lado, y pues también estamos conjugando en esta presentación acerca de los mecanismos de defensa por un lado y por el otro pues el aparato psíquico freudiano. Entonces, me parece que, bueno, en esta ocasión lo que voy a llevar a cabo es una descripción de el contenido que hago en el video que ya subí. En este caso, por ejemplo, cuando hablo de formación psíquica, me estoy refiriendo a que el aparato psíquico tiene una, digamos, estructura. Y precisamente como tiene una estructura, se encuentra la misma estructura con elementos que son esenciales. En este caso, quizás el elemento esencial podría ser eh, un introyecto, un superyo muy fuerte, podría suceder también algún mecanismo de defensa, tal y como se está mencionando en todo el video. Eh, pues veo que Carmen ya anda por aquí. Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás? No sé si hay alguien más porque no lo veo aquí en el... Bueno, pues lo que estoy haciendo es una recapitulación acerca del video que subí y que tiene que ver con esta cuestión de la libido autocastigadora. Entonces, lo que voy a hacer es una, digamos, como un desglose acerca de todo el contenido. Ah, muy bien, Carmen, me da mucho gusto. Muchos saludos. Pues entonces voy a continuar. Estaba mencionando que esta libido autocastigadora podríamos encontrarla en el aparato psíquico. ¿A qué me refiero con el aparato psíquico? Bueno, a que ya sea que se trate de una vivencia importante o se trate de algún introyecto que va a estar ahí conformando el psiquismo del sujeto, ¿sí? En un mecanismo de defensa incluso, o bien en algún otro aspecto se encuentra ahí y siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo podemos encontrar en el asunto de la cuestión de formación o del aparato psíquico. Por el otro lado, también tenemos al asunto del objeto de amor. Como bien conocemos, el objeto de amor es, digamos, ese elemento que da pie a que no seamos proclives a un narcisismo primario, que pasemos al secundario y pues nuestro primer objeto, pues en este caso es la madre, nuestro primer objeto de amor. Pero pasa un tiempo y después el objeto de amor deja de ser la madre. Pasamos de tener como objeto de amor a la madre cuando somos pequeños a tener otro objeto de amor. Es decir, saber que podemos sustituirlo, saber que puede dejar de ser la madre, ¿sí? Y ese objeto de amor que también tiene que ver con cuestiones de tipo, digamos, genérico en el sentido de una orientación sexual, ¿no? Etcétera. Ahí el objeto de amor es aquella figura que nos va a, digamos, precisar qué tipo de personas son con las que nos vamos a vincular a nivel erótico, a nivel de atracción, ¿no? A nivel sexual, por ejemplo, pero sobre todo a vincularnos
de manera afectiva. Entonces, a veces el objeto de amor pues se porta tirano. Y entonces, como el objeto de amor es tirano, la persona que está viviendo con un objeto de amor que es tirano, lógicamente va a tener que estar castigándose, autocastigándose, ¿no? Y bueno, pues a eso se refiere el asunto del objeto de amor. El otro punto es el objeto de identidad. Como bien sabemos, hablar de objeto de identidad es referirnos a aquella persona o figura después del narcisismo primario, después del secundario, ahora en la etapa de, digamos, adolescencia, se definen tanto el objeto de amor, que es ese objeto a quien queremos seguir para relacionarnos eróticamente hablando y formar un vínculo amoroso, pero por el otro lado también está el objeto de identidad, y el objeto de identidad es aquella figura o persona con quien nos identificamos. En pocas palabras es a quien nos queremos parecer, ¿no? Quisiéramos ser como tal, como decía el Topollillo antes, como mi papá, ¿no? Cuando cantaba Topollillo, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Y entonces, ¿a qué se refiere? Pues a que el objeto de identidad de Topollillo, pues era su papá. Entonces aquí es nuestro objeto de identidad en algunos momentos, incluye dentro de diferentes conductas situaciones de autocastigo, y entonces probablemente como están introyectadas nosotros también vamos a pues repetir ese autocastigo. Y bueno, el otro elemento que les incluí tiene que ver con el ello. Como bien conocemos, el ello es esa instancia del aparato psíquico en la tópica número 2, cuando existen ello, yo, super yo, además del inconsciente, preconsciente y consciente, que están repartidos con el ello, yo, super yo. Entonces, si nos enfocamos en el ello, estamos hablando de que son todas aquellas, digamos, todos esos deseos o impulsos que no están atravesados por la cultura o por lo moral. Es decir, los impulsos existen, no importa si hacen bien o hacen mal, o si están bien o están mal, ¿no? Entonces, vinculando el ello aquí con asuntos de autocastigo, tiene que ver de dos maneras. La primera es el ello pensando en que quizás queremos castigarnos, hacer algo concreto que nos lastime. Pegarnos, correr, es como exponernos, ¿no? La gente, por ejemplo, que escala me refiero en las montañas, entonces, pues hay posibilidad de que ahí fallezca la persona o le pase algún accidente. La gente que conduce motocicletas, ¿no? O este tipo de aparatos que de alguna manera podrían exponer pues su integridad. Entonces, el punto es que uno mismo o la persona misma se esté poniendo en peligro, ¿no? Y la otra forma en la que el ello podría aplicar es dañar a otra persona con la situación de que como consecuencia por ocasionar un daño, la persona va a responder y por lo tanto puede lastimarnos, o también a nivel cultural o social pues va a haber un castigo, ¿no? Por eso mencionaba en el video que podrían haber, por ejemplo, castigos carcelarios, ¿no? De reclusorio, etcétera, o inclusive que la persona que cometió algún acto delictivo, justo impulsado por el ello, pues cometa o sea víctima ahora de un ataque, o sea, a modo de un enfrentamiento a nivel como más violento. Entonces, hasta ahí vamos con el asunto del ello. Ahora, el otro punto que les incluí es la contraparte del ello, ¿no? Que en este caso se trata del super yo. ¿Quién es el super yo? Pues es esa instancia que nos marca las reglas, las normas morales o sociales de la sociedad en donde nos encontramos, y por lo tanto, una vez que lo internalizamos, pues ya existe sin necesidad de que alguien más nos lo diga. Por ejemplo, yo mencionaba en el video, o lo señalo, que a lo mejor son nuestros papás, a lo mejor es quien nos cuida, tal vez es los profesores en la escuela, en el nivel donde estemos,
pero llega un momento en el que ya no es necesario que esas voces o que lo que esas personas nos dicen eh, pues exista. O sea, llega un momento en el que nosotros ya lo internalizamos y entonces el psicoanálisis nos dice que es como si ya tuviéramos tragado al padre, a la madre, al profesor o a quien nos haya inculcado o señalado esas reglas. Entonces, más allá de que, como sabemos, a lo mejor el super yo es el angelito que te dice no lo hagas porque está mal, y el diablito, como se muestra en algunas películas, es el ello, ¿no? Porque son todos los impulsos salvajes, pues finalmente están cohabitando y conforman el punto medio, que en este caso pues es el yo. Y requerimos pues que el yo sea fuerte para poder tener un nivel, digamos, de equilibrio y, por ejemplo, por lo tanto, de salud emocional. Dejando a un lado el asunto del aparato psíquico con el ello y el super yo confrontándose, que pueden estar vinculados, por supuesto, en asuntos del autocastigo, también, ah, Angie, muy buenas noches, qué gusto saludarte, bienvenida. El otro elemento que también nos puede, digamos, exponer a asuntos de autocastigo es el que corresponde a mecanismos de defensa. Como bien conocemos, un mecanismo de defensa tiene la función de protegernos. Es una especie de coraza, ¿no? Caparazón que nos protege de tocar o sentir el dolor. El dolor, entonces, ¿a través de qué lo hacemos? Pues de alguna forma que se detalle. Por ejemplo, pues como bien saben, existe, no sé, proyección, negación, represión. Aquí solamente elegí dos porque me parecían sobresalientes, pero eso no significa que con la respectiva aplicación de cada mecanismo de defensa, pues existan estos otros modos en que los mecanismos de defensa también apliquen. Por ejemplo, mencionaba o menciono en el video la formación reactiva. ¿A qué se refiere este mecanismo? A que la persona, en vez de proyectar o de expresar de manera libre el asunto que le trae conflicto, lo hace, digamos, al revés, ¿no? En vez de decir que le agrada algo, puede decir que lo odia, o al revés. Si yo, no sé, me siento muy bien estudiando con mi prima, de manera muy, muy concreta, a lo mejor lo reprimo, lo mando al inconsciente y y actúo de manera opuesta. Es decir, la formación reactiva tiene la característica de que voltea la modalidad del pensamiento, de la sensación, y eso nos conduce a una conducta pues igualmente opuesta. Entonces, ahí es donde podemos castigarnos porque quizá podríamos estar actuando como si amáramos a alguien o le tuviéramos aprecio, cuando en realidad le tenemos odio o le tenemos enojo, coraje, y pues no quisiéramos estar cerca de esta persona, ¿no? Y realmente nos estamos exponiendo. En el caso del mecanismo vuelta contra sí mismo, es, digamos, muy similar a lo que sucede con el mecanismo introyección. ¿Qué pasa con ese mecanismo? Pues que en vez de externar en otras personas o en otras circunstancias, o sea, fuera de nosotros, lo que nos afecta y que sea más directo, lo hacemos hacia nosotros mismos. Por ejemplo, pensamos que estoy muy enojado porque estuvo lloviendo, ¿no? Como sucede en estos días, porque estuvo lloviendo y porque prácticamente no podía salir. Entonces, en vez de, no sé, mm, salir a la calle y tener una cara de enojo con la gente, entonces vengo y a lo mejor yo mismo pego la pared, ¿no? O digo que no me gusta estar viviendo en este mundo, por ejemplo. ¿Qué estoy aplicando ahí? Cuestiones de vuelta contra mí mismo, ¿de acuerdo? El otro elemento que ya tiene, digamos, en conjunto está involucrando a los elementos pasados es el pensamiento. Como bien sabemos, tenemos monólogo personal y por lo tanto, pues esos pensamientos lo que nos están haciendo
es que expresan o afloran el resultado de todo lo que hemos visto, de nuestro aparato psíquico, del el objeto de amor, del objeto de identidad, digamos, del nuestro ello, nuestro yo, nuestro super yo, o de los mecanismos de defensa de nuestra historia de vida, de qué sucedió en la infancia, de cómo transitamos nuestras etapas psicosexuales, nuestros momentos arcaicos, nuestro periodo de latencia, etcétera. Entonces, todo eso lo traemos arrastrando y desencadena en los pensamientos. A lo mejor el pensamiento de una persona muy enfocado al autocastigo, pues tiene que ver con, digamos, ponerse por como tapete, como decimos coloquialmente, para que las demás personas pues se aprovechen o nos lastimen, ¿no? Este es como el hijo que está con sus papás y que le dice a los papás que él cometió un acto indebido y a sabiendas de que lo van a castigar, le van a dar algún golpe o lo van a corregir de alguna manera, ¿no? Así como sucede en el caso de niños, también puede suceder en el caso pues, futuros. No sé, me viene a la mente por decir personas que viven momentos traumáticos, en el futuro lo que están haciendo en su vida adulta es una parte de ellos actúa como quien les hizo daño. Es cuando les comento, ya en muchas ocasiones ni siquiera se requiere que la persona que les hizo daño esté, sino que basta con que la persona lo tenga presente, lo haya introyectado y ahora sí va a estarlo castigándose. Es como si se hubiera tragado a la persona que lo castigó o que la castigó para estar haciéndose daño. Y finalmente el punto que puse al final pues fue el asunto de las emociones y los sentimientos, porque también están expresando todo aquello que viene desglosado en los puntos previos. Tanto pensamientos como emociones están conformando nuestro conflicto, nuestra personalidad, se unen con el carácter y con el temperamento, que es el elemento con el que nacemos, que nos distingue al momento de pensar, de actuar, y pues que finalmente vivimos en conflicto. Entonces, bueno, pues eso es lo que de manera como sintética les presento aquí en este video y con el tema del día de hoy. Me gustaría saber si les surgen preguntas en esta ocasión. No hay preguntas, absolutamente. Bueno, si no hay preguntas, pues me parece que es momento de cerrar por esta ocasión. Fundamentalmente lo que me interesó fue hacer un corte transversal de la concepción, digamos, del castigo, del concepto castigo, pues justamente para poder desglosar un poco más desde diferentes lugares. Entonces, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, agradezco su atención a esta reunión virtual con el tema del día de hoy y pues nos vemos próximamente. Que tengan muy buenas noches.